Hola chicos, bienvenidos a talleresencasa.com. Ahora vamos a hablar sobre el poblamiento de América. El poblamiento de América comienza con la migración de las especies. ¿Qué quiere decir esto? Hubo un tiempo en el planeta en el que ocurrieron las glaciaciones y hubo periodos interglaciares. ¿Qué significa? Que en las glaciaciones la Tierra se congeló, se desarrolló un congelamiento masivo del mar, de los ríos, y esto liberó algunas áreas donde los homínidos empezaron a transitar y a desarrollarse. ¿Y qué eran las etapas interglaciares? Las etapas interglaciares eran los periodos entre un glaciar y otro. ¿Por qué existe esto? Porque el planeta ha pasado por 4 glaciaciones. Por lo tanto, ha pasado por 3 interglaciaciones. Es importante que sepamos esto porque así vamos a lograr entender las teorías de migración y el poblamiento de América. El poblamiento o la migración inicial comenzó hace como 60.000 años antes de Cristo, cuando ocurrió la última glaciación en la era cuaternaria. Ahora, ¿cuáles fueron las glaciaciones? Bueno, las glaciaciones en Europa son conocidas como Günz, Mindel, Ries y Gorn, que son las 4 conocidas porque se desarrollaron en las zonas alpinas de Europa y en el Himalaya asiática. Ahora, ¿cómo son conocidas en América? En América son conocidas como Nebraska, Kansas, Illinois y Wisconsin. Wisconsin es la última y con la que más nos vamos a familiarizar para entender el poblamiento de América. Durante esta última glaciación, durante Wisconsin en la era cuaternaria, surgieron algunos cambios en el planeta. Algunas especies se extinguieron porque no pudieron adaptarse al frío, no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. Se extinguieron también vegetación que no soportó las altas temperaturas o vegetación que era de temperatura cálida y no pudo encontrarla porque el planeta se congeló. Y también surgieron algunas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que en vista de que el frío estaba atacando el planeta, hubo especies que empezaron a surgir de la nada. ¿Y qué pasó? Empezaron a proporcionar vegetación o quizá los animales también empezaron a evolucionar genéticamente para adaptarse. En ese proceso, el humano también, o el homínido, también empezó a evolucionar. Empezó a utilizar prendas para mantenerse caliente y quizá a buscar lugares más acogedores para sobrevivir. Durante este proceso ellos se dan cuenta que necesitan comer, necesitan alimentarse, pero quedarse en un solo sitio significaría morir congelados. Así que tuvieron que empezar a inmigrar hacia otras zonas. Y ahí comienza el poblamiento de América. Durante el proceso de la última glaciación en Wisconsin, hay una parte que se libera. ¿Qué parte? El oriente de Asia, lo que ahora es Siberia, y la parte extremo occidental de América del Norte, o sea, Alaska, se reducen sustancialmente en agua. ¿Por qué? Porque el agua se ha congelado, los mares se han congelado. Y esto libera un estrecho, el estrecho de Bering. Al momento de liberarlo, se empieza a ver una especie de corredor, conocido como la cuenca de Yukón. Es por ahí que los pobladores o los hombres primitivos, los homínidos, el Homo sapiens, empieza a cruzar hacia América Latina o América en general. Ahora vamos a hablar exclusivamente del poblamiento de América. Para conocer cómo las personas llegaron a América o para entenderlo, tenemos que saber que existieron 3 teorías que intentaron demostrar cómo el hombre llegó. La primera es la teoría autoctonista. La teoría autoctonista fue planteada por el antropólogo paleontólogo Florentino Mellino, que nació en 1979. Él dice que el hombre es autóctono de América y que se desarrolló en Argentina. Para ser más específico, en las pampas de Argentina o en la comarca de Chapalmalal. Él dice que a partir de América del Sur se empezaron a distribuir hacia todo el mundo. Ahora, ¿cómo sostiene él esta teoría?
Bueno, él ha demostrado que existen puentes intercontinentales entre Argentina y los demás y la distribución geográfica. O sea, no que de Argentina pudieran migrar hacia Europa, Oriente, Occidente o quizá también ir avanzando en la misma América, de sur hacia norte. Ahora, otro fundamento teórico que él tiene es que muestra, ya que era paleontólogo, él muestra fósiles que pertenecían a la era terciaria, que pertenecían al Mioceno, aparentemente de un homínido. Entonces, esto era su sustento antropológico o antroposomático de su teoría. Y finalmente, él decide llamarle a este hombre de América el Proto-Homo pampeanus, el hombre propio de la pampa. Entonces, esta teoría estuvo tomando bastante auge, sin embargo, en el año de 1908 fue completamente descartada, puesto que Arles Harlicka demostró que era imposible que el hombre hubiera surgido en América. Y también se demostró que las pruebas antroposomáticas o estos vestigios fosilizados no eran precisamente de un Homo sapiens que había migrado hacia América, sino que probablemente pertenecían a un homínido que todavía no había evolucionado, pero que sí existía en la era terciaria en Argentina. Ahora, ¿cuál es la segunda teoría de inmigración? Bueno, en las teorías de inmigración no solo se puede hablar de una, sino se tiene que hablar de tres. La primera es la teoría de origen asiático, también conocida como monogenesista o monorracial. Esta teoría fue planteada en 1917 por Alex Harlicka, sí, el mismo que descartó la teoría de Florentino Mellino. Ahora, ¿qué fundamentos tiene Harlicka para decir que el hombre migró de Asia hacia América? Bueno, él presenta o hace una comparación entre los hombres asiáticos y los hombres americanos. Dentro de ellos muestra las marcas mongoloides o las marcas propias de la genética y ocupación de estos hombres. Por ejemplo, el grosor del cabello, el color de la piel, la marca mongólica. Estos son indicios antroposomáticos de su teoría. Ahora, él también geográficamente tiene su respaldo. Por ejemplo, él demuestra que cuando la glaciación de Wisconsin congeló el planeta, sí se liberó el istmo de Bering y de hecho en el tránsito se fueron dejando evidencias de que el hombre pasó por ahí. Entonces, él respalda su teoría y está seguro de que sí, ellos tuvieron que viajar hacia América por el istmo de Bering. ¿Cuántos años antes? Pues 60.000 años antes de Cristo. Para terminar, lo que hizo él es comparar a las personas asiáticas con los americanos actuales y encontró coincidencias. ¿Coincidencias de qué tipo? Similitudes de carácter físico, lo que también respaldan su teoría como pruebas antroposomáticas. Ahora, ¿qué son exactamente estos rasgos similares? Bueno, él dice que nosotros tenemos el mismo grosor de cabello. Los asiáticos y los americanos tenemos el mismo grosor de cabello y también el mismo color. Aparte, también tenemos los ojos medio rasgados o semirrasgados, como él indica. También no somos personas con mucho vello, tenemos vello regular, no tenemos en la cara y casi no tenemos nada en el cuerpo. Eso se llama pilosidad. Otro rasgo que él encuentra común entre nosotros y los asiáticos es el color de piel. Él dice que nosotros tenemos un color de piel similar, que es semi-amarillenta o amarillenta. Ahora, también están los pómulos salientes. Como hemos podido notar, esta parte tiende a ser un poco más exagerada en nuestros rostros, como también lo es en los asiáticos. Algo que él también marca es que nuestros dientes son en forma de pala, que son iguales a los asiáticos, pero diferente a los de los europeos, así que esta también respalda su teoría. Ahora quiero que conozcamos la siguiente teoría de población, que es la teoría de origen oceánico o conocida como la polirracial o poligenética.
¿Qué quiere decir? Esta estuvo planteada por Paul Rivert, que nació en el año de 1947. Él dice que los americanos se originaron o llegaron a través de Melanesia y Polinesia. Cruzaron el Océano Pacífico y llegaron a América Central o a América del Sur. Vamos a estudiar ambas partes. El primero es la migración de los melanésicos o la población melanésica. Lo que le explica o Paul River plantea es que ellos cruzan el archipiélago y llegan hacia el sur central de América y la zona norte de América del Sur. ¿Cómo respalda él esta teoría? Pues él dice que es fácil, o él comprobó geográficamente, que es fácil que una corriente, la corriente norecuatorial, arrastre a los pobladores en balsas para que puedan llegar a América del Sur o a la zona norte. Ahora, él también refuerza esta teoría con su carácter antropológico. ¿Qué quiere decir? Él encuentra similitudes entre los pobladores de Brasil, específicamente de la Goa Santa, con los pobladores de Nueva Guinea. Y dice que la proporción de los cráneos son iguales o similares. Por lo tanto, pudo haber tenido un acercamiento o una migración entre ellos. El siguiente refuerzo de su teoría es que existieron en Sudamérica y también en Melanesia personas que tenían costumbres de construir sus casas en los árboles, lo que él enmarca como una similitud antropológica. Evalúa ambas partes y dice que a pesar de la distancia, ambos tenemos ese patrón cultural. Otra cosa que tienen entre ambos es que existen las canoas. Ambos melanesios y los americanos teníamos canoas, o canoas de balancín se llaman, aquellas que pueden navegar, pero que sin embargo solo el viento las empuja, no son veletos o no tienen veletas. También otra cosa que tenemos similar son las macanas, las porras estrelladas, que son elementos de guerra. También tenemos las cerbanatas, que son una especie de armas en la cual uno sopla cierta punta con veneno para atacar. También tenemos las hamacas y finalmente tenemos la similitud más trascendental, que es el patrón cultural de mutilar los dedos a manera de señal de luto. Si se me moría un pariente, yo me mutilaba un falange. Si se me moría otro pariente, seguía con el falange inferior hasta probablemente quedarme sin dedos. Eso tenemos en común los americanos del sur con los melanésicos. Ahora hay que evaluar la segunda parte, que es la procedencia polinésica. Paul Rivet dice, sí, llegaron por Melanesia, pero también debieron haber llegado por Polinesia, porque no sería suficiente. Entonces él plantea, vinieron de Polinesia por las islas de Pascua y entraron por el extremo sur de América. ¿Cómo llegaron hasta ahí? Pues utilizaron balsas y llegaron por la corriente surecuatorial. ¿Cómo sustenta él esta teoría? Pues tiene dos pilares para sustentarlo. Una es la lingüística y la otra es la antropológica. En la lingüística, él dice que los polinésicos tienen bastantes vocablos muy similares al quechua. Ahora, respecto a las antropológicas, él dice que tenemos costumbres similares, como por ejemplo para cocinar la comida. Le pareció curioso que en América exista la pachamanca, que es un tipo de cocción de carnes bajo tierra, que también existen en Polinesia. Y ahora, también encuentra similitudes en objetos que ambas partes utilizan. Por ejemplo, las hondas, ahora las palas de campo, que son conocidas como taglias, y finalmente la construcción de puentes colgantes. Todas estas son las que sustentan la teoría de Paul Rivet sobre el poblamiento de América. La última de las teorías de población de América es la teoría de origen australiano. Fue planteada por Antonio Méndez Correa en el año de 1925. Él dice que los pobladores australianos llegaron a América del Sur. Ellos trazaron una ruta. Primero llegaron a las islas de Tasmania, luego llegaron a Auckland, finalmente a Antártida, se desplazaron por la costa y llegaron a Cabo de Hornos. Hay algo que explica Méndez, que se trata del Optimus Climaticus. ¿Qué quiere decir? Hubo un periodo en el que la Tierra
llegó a una temperatura que era óptima para que el hombre pueda trasladarse, alimentarse o quizá sembrar o probar la flora y la fauna del momento. Entonces, en este Optimus Climaticus se crea ciertas corrientes o ciertos tráficos de un lugar a otro que son simples de caminar. Y es por eso que su teoría dice que los australianos fueron caminando. Ahora, ¿por qué partes se supone ellos debieron haber llegado a América? Pues existe la Tierra del Fuego, que técnicamente se une con la Patagonia, que está en Argentina, y de ahí empiezan a dispersarse hacia toda América. ¿Cuál es el sustento para que Méndez diga que así fueron? Pues él tiene un sustento antroposomático, porque él compara a los patagónicos con los aborígenes australianos. ¿Cuál es la similitud de ellos? Pues que tenemos cráneos dolicomorfos, o sea que son iguales o tienen las mismas proporciones. Otra cosa también que él dice es que compartimos el tipo de sangre. La mayoría son O positivo, que es el tipo de sangre universal. Otra de las similitudes es el lenguaje. Hay congruencias entre el lenguaje australiano y el lenguaje de los fueguinos o de la Tierra del Fuego. Entonces, el día de hoy hemos revisado las teorías de poblamiento de América. La primera es la autoctonista, que relata que el hombre sí es propio de América. Luego están las teorías de inmigración. La primera, de Arles Hardicka, este gráfico te puede ayudar a recordar la ruta. La segunda es la teoría de origen oceánico de Paul Ribet, y finalmente la tercera, que es de la que hablamos, de Méndez Correa y la teoría de origen australiano. Eso es todo, chicos, por la sesión del día de hoy. No se olviden que los espero en la siguiente en talleresencasa.com.